alguna cantidad razonable de ejercicios. Y el problema con tu planteo es que parte de lo que yo creo que es una premisa equivocada, que es ya todos hicieron el práctico para la clase que viene. Yo creo que esa premisa no parte de una premisa verdadera. Entonces, decir que como ya lo hicieron, entonces se los podemos dar, no pasa a ser tan cierto. Como alternativa, si te quedan dudas de algún ejercicio de práctico, lo que te recomiendo, y les recomiendo a todos, es que vayan al foro y lo planteen, ejercicio tal, y ahí decir, bueno, ejercicio tal, bueno, yo lo hice de esta forma, pero tal parte me causa dudas por tal cosa. Incluso, si querés, mencionen los resultados y todo. Y ya está. A mí lo que me parece es que, en general, me pongo desde el lado del punto de la mayoría, es que a muchos les pasa de que capaz tienen dudas con bastantes ejercicios y piensan que no da o es complicado subir, yo qué sé, preguntar por casi todos los ejercicios una duda diferente porque siempre te surgen. Y yo en realidad entendería eso de no dar los resultados y fijarte en el procedimiento más que nada si fuera presencial, porque, por ejemplo, en matemática ellos valoran mucho el procedimiento también, pero el tema es que ahora como es virtual, nosotros nos tiene que dar una respuesta. Y si nosotros no tenemos más o menos idea de cómo encaminarnos, aunque sea un método para poder hallar ese resultado, es como que en el parcial, por más que hagamos bien el camino y todo lo demás, no vamos a poder llegar al resultado. Entonces, si nosotros ponemos mal, los puntos el procedimiento no va a importar tanto en esas evaluaciones. Importa el resultado, el número. En el parcial, primero va a haber, general, estamos pensando en dos ejercicios que sean de desarrollo, en cuyo caso va a pesar el desarrollo en sí, y los dos ejercicios que van a ser múltiple opción, en realidad ninguno de nosotros considera que ustedes tienen mayor probabilidad de hacerlos correctamente por el hecho de que le demos la respuesta de otros ejercicios, que no son los que van a tener en el parcial. Y de hecho nos parece lo contrario, tienen menos probabilidad de hacerlo correctamente si le damos las respuestas de otros ejercicios. En cambio, tampoco creemos que darles la respuesta les ayude a saber el método para hacerlo. De nuevo, lo contrario. Creemos que darles la solución numérica no aporta a que ustedes aprendan el método para hacerlo. Y a un par de cosas que decían ahí, entonces tenemos que preguntar ejercicio por ejercicio en los foros. No, la idea es que ustedes estén lo suficientemente confiados de las cosas que están haciendo, porque están aprendiendo, que no necesiten preguntar todos los resultados. Pero la cosa es que ustedes, si los necesitan, que los pregunten, está de más. Si lo necesitan, pregunten todo lo que sea necesario, y aprovecho justo a lo que dice Catalina en el chat. Pregunten acá también, pregúntenos, díganos, miren, yo tengo dudas con este ejercicio y nosotros tratamos de hacerlo. Sí. Eso es el menor problema que hay. Es más, pero la idea es que ustedes aprendan lo suficiente para estar lo suficientemente confiados de que no necesitan saber exactamente si el número ese es 37,7 o 36,7. ¿no? Ese es el punto. Sí, de todas formas, aparte, incluso tenemos otros recursos. Si ustedes preguntan en el foro primero, que dado todos los estudiantes que son, bien podría pasar que alguno por lo menos tenga dudas en todos los ejercicios. Cada vez que ustedes planteen una duda en un foro, seguro que se van a sumar varios que van a tener una duda similar o una duda en el mismo ejercicio. Si quedan todos planteados ahí. Incluso de las respuestas, ninguno de nosotros tenemos ningún problema, por ejemplo, si no queda clara la respuesta por el foro, hacer un video corto mostrando parte de la resolución. Esas cosas sí, esas cosas las podemos hacer, y al final terminan teniendo los mismos recursos o más que si el curso fuera presencial, en ese sentido, ¿no? Eso es, capaz que no va a cambiar. Esto lo estoy sacando ahora así de la cabeza, ¿no? Es una cosa que no le damos. Capaz que podemos hacer, y eso podemos hacer, que capaz que Ana Clara y yo hagamos algún videito con un ejercicio en particular del práctico, o dos ejercicios particulares del práctico, para complementar lo que hacemos acá en clase. Sí, si quieren pueden hacerlo, incluso lo teórico podemos hacer. Y en ese caso no se diferenciaría mucho de lo que piden, que es la solución de algunos ejercicios. Capaz que lo que podemos hacer es, para complementar estas horas de clase, resolver un ejercicio más o dos ejercicios más en un video, capaz. ¿Les parece razonable eso? Yo, puntualmente, en realidad llegué un poquito más tarde, no sé bien cómo arrancó la conversación. La conversación arrancó con, esto no es una negociación, no negociamos con terroristas. Así arrancó la conversación. No, es un tema de que me parece que
llega un punto en el que uno tiene que empezar a autoevaluarse y nosotros no tenemos cómo saber si lo que hicimos está bien o no. Y yo me puse a hacer los ejercicios del práctico, ¿no? Uno me dio, yo qué sé, 7,8 por 10 a la 25. Y si yo estoy segura de que eso está bien, como vos dijiste, porque tengo que tener confianza en mi propio método, después capaz que lo hice tipo por un método, algo totalmente horrible, porque en realidad me dio algo que nada que ver, y en el momento de ir a hacerlo en el parcial, como yo tenía aceptado de que esa metodología estaba bien porque confié en mí, básicamente, no, lo hago mal. Entonces, si ustedes me dan el resultado, y yo sé que ese ejercicio está mal, más allá de que yo no sepa cómo, en qué parte está mal, puedo sí ir a plantear sobre ese ejercicio. ¿Se entiende? Pero no puedo ir a plantear sobre un ejercicio que yo creo que está bien. Es como pedirle que me corrijan y mandarle fotos de mi cuaderno de absolutamente cada cosa, no tendría sentido. Ahora, si ustedes me dan la respuesta, yo puedo ver qué está mal y en base a eso ver si yo soy capaz de descifrar en qué me equivoqué y si no soy capaz de acudir a ustedes para que ustedes sepan darme una respuesta. Ese sería mi planteo de por qué yo necesitaría o querría tener los resultados de los ejercicios. Sí, te entiendo. A ver, esto va a terminar sonando mucho a, bueno, sí, pero, es que no nos queda mucha otra. El tema con lo que vos planteás, yo estoy de acuerdo contigo de que si uno está súper convencido de que hizo algo que está bien y en realidad está mal, bueno, sí, no tenés manera de corroborarlo. A eso yo le planteo dos cosas. Primero, el objetivo de este curso y de todos los cursos es darles a ustedes suficientes herramientas para que si llegan a algo que está completamente mal, se den cuenta de que está completamente mal. O sea, si llegan a algo que es absolutamente despelotado, ¿no? O sea, darles a ustedes las herramientas de razonamiento para que ustedes, si lleguen a un resultado, sepan, como mínimo, analizar si ese resultado es razonable, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos trabajando con, digamos, por poner un ejemplo, con cargas eléctricas, nosotros estamos trabajando con cargas eléctricas de microcoulombs, milicoulombs, nanocoulombs, ¿tá? Y nosotros les estamos planteando como que estos son tipos de cargas razonables, o como que la carga razonable de una molécula de oxígeno, por ejemplo, de un átomo de oxígeno es de -2 electrones, ¿tá? De manera que si ustedes hacen un ejercicio y les da por 10 a la 25 coulombs, algo en algún lado tiene que saltar una alarma diciendo esto no está bien. Y si nosotros hicimos bien nuestro trabajo, eso tiene que pasar. Si nosotros les dimos todas estas herramientas, si ustedes hacen los ejercicios y llegan naturalmente y con absoluto convencimiento de que una carga de 10 a la 25 coulombs está bien, entonces nosotros estamos haciendo muy mal nuestro trabajo y eso es independientemente de que les demos los resultados o no. Sí, el tema es que podemos pasarnos, yo les juro que podemos pasarnos días hablando de esto, días discutiendo esto, y probablemente lleguemos como mucho a algunos puntos en el medio, pero no vamos a llegar a estar de acuerdo en que, o sea, bueno, no sin una discusión pedagógica de por medio, ni a ustedes a convencerlos de nuestra posición, ni que ustedes nos convenzan de que darles todos los resultados está bien. Lamento mucho tener que decirlo con ese. Pero hagamos así, confíen en nosotros. Al principio podemos buscar si algún punto intermedio que puede ser la resolución extra, más allá de esta clase, hacer la resolución completa de un ejercicio, en cosas que a ustedes les queda el razonamiento entero y cómo llegaron, de algunos de los ejercicios del práctico extra, y veamos cómo les va en los parciales y veamos si realmente se hubieran beneficiado de tener las soluciones. Yo personalmente lo dudo, me parece al revés, que tener las resoluciones va en contra, por lo menos me pasaba a mí también. Sí, a mí también. Disminuye porque uno se vuelve un juego de llegar al resultado y no entiende lo que créannos no solo como docentes del curso, sino como ex estudiantes de la carrera y estudiantes de posgrado que somos los dos, ¿no? O sea, yo he pasado materias enteras a base de tener los resultados numéricos de que hizo alguien más y absolutamente. Claro. Bueno, Fede se congeló, pero básicamente lo que estaba diciendo es que por experiencia personal también ha sucedido. Pero bueno, podemos más adelante Fede, se te cortó.
Sí, se me había reiniciado el router de vuelta. Podemos pasar días teniendo esta charla y la idea no es perder horas de clase que podríamos estar usando mejor en seguir teniendo esta discusión. Yo lamento mucho sonar tan solete, pero no. Lo que sí ahora se me ocurrió hablando con ustedes, capaz que lo que vamos a hacer es eso, capaz que lo que vamos a hacer es hacer un par de videos más y subirlos al canal de YouTube de cómo estamos resolviendo nosotros los ejercicios, un par de los ejercicios, como decimos, si ustedes no hacen la mayoría de los ejercicios, este trabajo en equipo entre nosotros y ustedes no funciona. Entonces, el práctico va a tener 10 ejercicios y nosotros hacemos 2 en clase, capaz que hacemos 1 más en el video, 2 más en el video, el resto lo tienen que hacer ustedes. Y además, Y la experiencia... capaz que eso les saca esa ansiedad que tienen de no saber cómo se hace. Lo otro que les puedo decir es que o sea, nosotros ponemos 10 ejercicios por práctico, no hay 10 formas distintas de hacer un ejercicio. De esos 10 ejercicios hay 3 cosas que tienen que saber sobre cómo se hace un ejercicio de física. Sí. Los demás son todas variaciones de lo mismo. Y además, si uno hace un poco de estadística sobre el tema, van a encontrar que incluso los ejercicios que ustedes ya están seguros que lo hicieron bien, alguien en el foro les va a plantear, porque alguien en el foro no va a estar seguro de algo. Si no son ustedes, va a ser alguien más, y ustedes van a entrar, le van a mirar y van a decir, bueno, lo que yo hice tenía sentido, lo que yo no hice, lo que hice no tenía sentido, porque aparte nosotros estamos chequeando los foros constantemente. Entonces, si ustedes llegan a un consenso sobre algo que es incorrecto, vamos a decir, no, eso no está bien, y ya está. O sea que les aseguramos que no le van a faltar herramientas para el aprendizaje, eso seguro. Sí. Les pedimos lo mismo que les pedimos la clase pasada. Confíen en que estamos haciendo las cosas de la manera que creemos que es la mejor para ustedes. Bien. Bueno, vamos un poquito a la clase. A ver, ¿hay alguna pregunta? Está, bueno, sobre la discusión, que lo en un parcial, un examen, si te da fuerza que sea 25, decir, claro, eso mismo, lo que dice Maceo, que se acostumbran a tener que cuestionarse el resultado, porque si ustedes tienen, lo único que hacen es un ejercicio comparativo, en cambio, si no tienen el resultado final, el resultado correcto, tienen que interpelar el resultado al que llegaron. Y ese proceso es un proceso pedagógico importantísimo. Lo último vamos a pasar a hacer ejercicio porque si no, no vamos a aprovechar nada del horario de clase. Lo último que quiero comentar comentaron ahí de las letras diferenciando la dificultad A, B o C. Les puedo decir, como alguien que estuvo muchas veces en estos cursos, esas letras no diferencian la dificultad. Esas letras no estaban para diferenciar la dificultad. Esas letras eran, porque yo estuve en muchas de esas discusiones sobre las letras de esos ejercicios. Esas letras A y C no estaban para diferenciar la dificultad. Esas letras eran una distinción administrativa dentro del curso, créanme. Así que no es un tema de... Capaz que psicológicamente parecía que sí, pero no eran eso. Eran 3 tipos de ejercicios que administrativamente nos dividíamos dentro de los cursos. Yo no estuve en el curso que hicieron ustedes, pero sí estuve en todos los otros cursos en los que poníamos esas letras en los ejercicios. Bueno, ¿alguna otra duda, pero sobre contenido? Yo de contenido no, pero sigo teniendo dudas hablando del práctico con el práctico. Hay un ejercicio donde tenemos que averiguar la velocidad, la aceleración y todo eso, y la energía cinética, que creo que es el 4. ¿El 4? Con el tema, porque ¿qué pasa? La energía cinética es masa por velocidad al cuadrado dividido 2. Sí. La masa, yo estaba pensando, la masa no sé si tiene que estar en gramos o gramos por mol, porque ¿qué pasa? Tiene la carga del electrón, pero supongo que no es la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, no sabría cómo pasar. ¿Tú qué hago? ¿Utilizo la masa del cloro, que es 35, algo gramos sobre mol? Bueno, ahí, lo que pasa es que ahí lo que ustedes tienen es un ion de cloro, ¿no? Entonces, hablar de la masa por mol, la masa por mol de un átomo, como que no tiene mucho sentido. Un átomo tiene su masa, tiene la masa de un átomo, ¿no? Uno habla de masa por mol cuando habla de cantidades de material para poder hablar de cuál es la masa de, yo sé. O sea, es una cantidad que es útil, pero es útil cuando uno habla de, bueno, tengo una cierta cantidad de cloro y la mido en masa por mol, uso masa por mol para poder hablar de cuánta es la masa que tengo. Pero para hablar de la masa de un átomo, como no tiene mucho sentido usar la
masa. Bueno, La masa de un átomo de cloro es la masa de un átomo de cloro. en el peor de los casos, si lo que tienen a mano es la masa por mol, pueden dividir entre el número de iones que tiene también. el mol. Sí. Entre un mol y ahí tienen la masa unitaria. Sí, Y pero, usan pero a lo que voy es que cuando ustedes quieren la energía cinética de un átomo, es la masa de ese átomo. Yo Lo- busqué en internet y estaba 35, algo, UMA, puede ser, ellos sí, con el U. unidades Puede de masa ser, sí, atómica. es más o menos ¿Y eso se por puede el pasar a protones, gramos? sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Eso se puede pasar a gramos? Sí, claro, obvio. Pueden buscar cuánto es una unidad de masa atómica en gramos y pasarlo a gramos. Igual la recomendación como con todo es, si ustedes lo que quieren es ser, acuérdense que tienen que ser consistentes con las unidades, ¿no? O sea, si van a plantear el campo eléctrico en Newton por Coulomb como está planteado ahí, significa que las fuerzas están en Newton, significa que las masas están en kilogramos. O sea que en todo caso tendría que trabajar en kilogramos. Sí, ¿Se sí, escuchó? se escucha. Sí, ¿se escucha? Entonces si pasamos la masa de cloro que estaba en UMA, si la pasamos a kilogramos, ¿está bien usada? Está Claro, por perfecto. supuesto. Ay, Es lo que esperamos que hagan. Es lo que esperamos porque que a mí hagan. la aceleración me dio negativa, pero no entiendo si la aceleración ahí estaría disminuyendo o tenemos que tomar el valor absoluto de la carga. No, la aceleración te debería dar positiva. O sea, Positiva, eso acelera hacia la carga positiva. Entonces, ¿la carga del electrón la usamos positiva o qué? No, la carga del electrón es negativa. Ustedes lo que pasa que ustedes lo que tienen que hacer es. No sé por qué me da así. No, pero lo que pasa es que ustedes, ahí lo que pasa es que vos no te estás planteando un sistema de ejes. Si vos te planteas un sistema de ejes y te planteas cómo es el sentido del campo eléctrico, te va a dar la fuerza hacia la derecha. Y ahí te va a dar una aceleración positiva. Si estás trabajando solo con módulos, sí vas a tener que usar el valor absoluto. Si estás trabajando solo con módulos, tienes que usar el valor absoluto. Si estás trabajando con vectores, tienes que usar los vectores en el sentido correcto. Ah, bien, gracias. Esa era mi duda, porque no sabías usar el valor absoluto que... Hay algunas preguntas. Bien, hay algunas preguntas en el chat. En el ejercicio 2, la parte 1, no sé cómo averiguar la fuerza, también tengo como encontrar la carga. Primero, en el ejercicio de la energía cinética, bueno, entonces es lo que les decía Fede. Si ustedes trabajan en el sistema de unidades, saben que van a estar trabajando con las unidades estándar, ¿no? Entonces, si quieren una energía en Joule, van a tener que trabajar con kilogramos, con metro por segundo cuadrados, con metro por segundo, con, bueno, todas las unidades. A la pregunta que tenía Sofi, una UMA no es un gramo, ¿no? Una UMA es una unidad de masa que ustedes tienen que buscar cómo se convierte eso a gramos y eventualmente a kilogramos. Sí. Creo que es la 12ª parte de la masa de un átomo de algo, no me acuerdo cuál. De carbono. De carbono 12. Una consulta, si yo tengo dos placas, una positiva y una negativa, y pongo... ¿El campo eléctrico siempre va de la placa positiva a la placa negativa? Efectivamente. Exacto. Si miran las líneas de campo, siempre sale de las cargas positivas y llega a las cargas negativas, porque las cargas positivas son las fuentes de campo eléctrico, se les llama, las cargas negativas son los sumideros. Entonces, si yo pongo una partícula, esa partícula va en dirección opuesta al campo, esa tendría que ejercer más fuerza que la que va en... O sea, por ejemplo, si yo pongo una partícula positiva y va directamente a la placa negativa, no estaría yendo en contra del campo, estaría yendo a favor. Estaría yendo a favor. Claro. Si va en contra, ¿cambia algo? O sea, ¿sería más fuerza o algo? Si está en contra, tendría que estar desacelerando de alguna manera, ¿no? Porque sí, la fuerza es a favor del campo, pero se está moviendo en contra del campo, tiene que estar desacelerando. Ahora, si la fuerza si estás hablando del ejercicio 4, donde se cambia el átomo de cloro por un átomo de sodio, acuérdate que aparte se cambia la polaridad de las placas, justamente para que pase eso, ¿no? Para que ustedes el sodio arranque en reposo y acelere hacia la placa negativa. Bien, Mariana tiene otra pregunta. Dice, en el ejercicio 2, en la parte 1... Ya se le respondieron eso. Está. Yo tengo una pregunta del ejercicio 2. Sí. Sí, el ejercicio 2 lo vamos a resolver ahora. Si tienen dudas del ejercicio 2, capaz que quieren esperar a que lo terminemos de resolver y así. Bien. Capaz que le resolvemos las dudas. Bien, después no sé si podemos o si pueden plantear algo del 9. Tipo, porque llegué a algo, pero no sé, siento que está todo mal. El 9, sí, el 9 lo podemos hablar, sí, no pasa nada. Porque también es de las cargas y tal. Sí. Vamos a pasar a hacer el 2, ¿les parece? Y si quedan dudas, después vemos de algún otro.
Erika, la pregunta de Erika no la entiendo porque si es negativa pero es con valor absoluto, se usa sin el negativo. No estoy entendiendo la pregunta. Más E es la carga del electrón. E es la carga del electrón. 1,6 por eso la menos 19 Coulomb. Creo que se refiere a la hora de hacer cálculos, si tenés que tener en cuenta el menos. Y depende Bueno, ahí del es lo que caso. yo les digo, depende del caso. Si ustedes están trabajando solo con escalares, o sea, solo con módulos, entonces probablemente tengan que usar el valor absoluto para todo. Si están trabajando con vectores, que es lo que esperamos que empiecen a hacer un poco más, tienen que trabajar todo en el sentido de los vectores, o sea, ponerse un eje de vectores y trabajar las cosas en el sentido de los vectores que tienen que hacer. Yo hago simbolitos acá con las manos y ustedes no me ven, además. Tengo una pregunta. ¿Y Sí. la fuerza eléctrica siempre es en la misma dirección, y sentido igual que el campo o diferente que el campo eléctrico? Y de eso depende de la carga, porque el campo vos lo colocaste en un lugar, el campo lo calculás en un lugar, ¿no? Si en ese lugar, entonces te da un vector, que sería la fuerza por unidad de carga, Sí. que sufriría una carga positiva en ese punto, ¿sí? Una carga pequeña. Ahora, entonces, si la carga que vos colocás ahí es positiva, sí, tiene la misma dirección y el mismo sentido que el campo eléctrico. Si la carga que colocás es negativa, entonces va a tener la misma dirección, o sea, va a estar en la misma recta, pero va a tener el sentido opuesto. Bien, gracias. Por favor. Voy a compartir la pantalla y... ¿Me dejas compartir la pantalla, Rolo? Sí, perdón. Ahora te entendí, Erika, perdón. Y vamos a hacer el 2, a ver si eso capaz que les saca algunas de las dudas que tienen. Dale, a ver, fíjate. Capaz que les- Si podés. sí, dice que te voy a cortar el sonido de voz. Estaba en pausa igual. Déjame pasar la lista de participantes y el chat para poder verlos. Ahora que- Pregunta, perdón, que moleste. Si la fuerza eléctrica es opuesta al campo, ¿la carga queda con valor negativo? ¿O qué? No tiene nada que ver. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Si tengo el campo para la izquierda y la fuerza eléctrica para la derecha, Sí. ahí como considero, o sea, viste que recién Federico dijo que teníamos que trabajar más con los vectores, y yo había trabajado con módulo, pero no sé bien cómo plantearme los vectores. Si el campo eléctrico es para la izquierda y la fuerza es para la derecha, es porque la carga que tenías es negativa. Básicamente, si querés convertir esas cantidades a vectores, una forma de trabajar fácil es elegir una de las direcciones, uno de los dos sentidos de esa dirección, por ejemplo, hacia la derecha, y considerar que hacia la derecha es todo positivo. Entonces, dibujás un versor, como hicimos en la clase pasada, R, que sea hacia la derecha. Entonces, si el campo estaba hacia la derecha, entonces el campo eléctrico va a ser cierto valor según R. Y las fuerzas, que iba a estar a la izquierda, yo también estoy haciendo gestos con las manos que no se ven. Bueno, a las fuerzas, si vas a la izquierda, va a ser menos el valor absoluto según R, porque el menos indica que apunta hacia el otro lado del versor, ¿no? En el sentido opuesto al versor. Y ya está. Bien. Y ahí ya lo convertiste en vector. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Dale, por favor. ¿Están viendo ahí el práctico? ¿Ven ahí? Mi pantalla compartida, ¿ven el práctico? Sí, se ve. Fede, capaz que Sí. achicar, Perfecto. tenés toda la lista de usuarios conectados, porque eso lo está manejando vos porque estás compartiendo vos. Y como se está grabando. Pero yo lo corrí para el otro escritorio, eso. ¿Les aparece ahí o sea, A la ven derecha. en mi pantalla? Sí. No, a mí no me parece nada. Está. Esa ¿No, mía. ¿no es tuyo eso? Sí, es mío. Ahora vi. Ah, No dije nada. ok. Una pregunta. En la parte B del 2 no hay que tomar en cuenta el oxígeno, ¿no? Así que no sería F sobre Q. Tipo, no es con la carga puntual del oxígeno. Eso es una forma que pueden hacerlo, sí. Lo podrían hacer, sí. Porque si ustedes ya saben la fuerza que experimenta un oxígeno puesto ahí y lo dividen entre la carga del oxígeno, eso también les va a dar el campo eléctrico. Ok. ¿No? Vamos a hacerlo igual. Aguanten el carro del ejercicio 2 y lo hacemos y ahí vemos si les queda alguna duda después. Les recuerdo cómo era el ejercicio 2. Tienen 2 hidrógenos y un oxígeno
puestos en un eje de coordenadas, uno de los hidrógenos está en el origen, ¿sí? La distancia de un enlace OH es de 0,97 angstroms, y el ángulo que forman los dos enlaces es de 104,5 grados. ¿Tá? Y lo que nos pide es la fuerza neta que hacen los dos hidrógenos sobre el oxígeno, ¿sí? Asumiendo que la carga de los hidrógenos es más E, donde E, como les decíamos recién, es la carga del electrón en valor absoluto. O sea, cuando decimos más E, es la carga de un protón, básicamente. Y el oxígeno tiene una carga de menos 2E, es decir, tiene una falta de 2 electrones. ¿Sí? Perdón, un exceso de 2 electrones. Vamos a hacer esa parte. Después nos enfocamos en la parte B. ¿Tá? Lo primero es encontrar la fuerza que le hacen los dos oxígenos los dos hidrógenos al oxígeno. Entonces, si se acuerdan, teníamos este dibujito que yo había hecho en la clase pasada, ¿tá? En los que tenemos los dos hidrógenos, el oxígeno, ¿sí? La distancia de los enlaces, a los que le puse R acá, ¿tá? Este ángulo, que se acuerdan que tuvimos toda una charla sobre cuánto valía este ángulo. Dijimos que este ángulo valía lo mismo que este ángulo acá, que lo vamos a usar después para la descomposición de las fuerzas. Y acá le llamé F1 y F2 a la fuerza que le hace el hidrógeno 1 y el hidrógeno 2, que los puse en este orden. ¿Estamos bien? ¿Queda claro ese diagramita? Estas líneas punteadas son solamente para hacer la descomposición de las fuerzas después. ¿Tá? Así que por ahora vamos a concentrarnos en cómo es esta fuerza F1. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto que tenía de la clase pasada. ¿Tá? Y vamos a poner acá cómo es la fuerza 1. ¿Sí? ¿Cómo es la fuerza que le hace un hidrógeno al oxígeno? A ver, cuéntenme. ¿Se acuerdan cómo es la fuerza de Coulomb? K por la carga del hidrógeno por la carga del oxígeno sobre la distancia al cuadrado. Exacto. Perfecto. O sea que esto va a ser K por la carga del hidrógeno, por la carga del oxígeno, sobre R cuadrado. Y habíamos puesto un versorcito R, ¿no? Si se acuerdan bien. Ahora después vamos a poner bien para dónde apunta eso, ¿no? K ya lo conocemos, la carga del hidrógeno y la carga del oxígeno se las dimos en la letra, y R también. Así que podemos calcular el módulo de esta fuerza. Nos vamos a quedar por ahora solo con el módulo, ¿no? Vale, vean la distinción de que acá le estoy poniendo el vector, porque esto es un vector, y por eso tiene una dirección dada por ese versor. Ahora voy a escribir solo Profe, una pregunta. Sí. Sí. ¿El versor siempre hay que escribirlo? ¿Siempre lo ponemos en la ecuación? Si la Si cantidad están que estás hablando de expresando. vectores, sí. Eso. Exacto. Ah, gracias. Entonces, ¿cómo es la carga del hidrógeno? Yo ahora termino de escribir esto acá y ya aparece el resultado. ¿Cómo era la carga del hidrógeno? ¿Me lo recuerdan? Yo puse 1,6 por 10 a la menos 19. Perfecto. Y la del hidrógeno, 2 por 1,6 por 10 a la menos 19, porque decía 2E. Exactamente. Pero acuérdense que es negativa, ¿no? Claro, Igual pero no como sea estábamos menos 2E, trabajando... y si haces negativo por negativo, no te daría positivo. Porque me parece que sí No, era acuérdense lo que les dije recién. E es la carga del electrón en valor absoluto. ¿Sí? E es la parte positiva de la carga del electrón. Esa es la Pero convención yo que se decía usa en menos todos lados. ¿Cómo? ¿No decía menos 2E en el práctico? Sí, pero el oxígeno, decía. No sé. Está Claro. Entonces, ¿qué le pasa al oxígeno? Lo que le está pasando al oxígeno, le estás sobrando, le están faltando 2 electrones. Entonces le están sobrando 2 electrones, entonces tiene una carga así. Y lo otro que les voy a preguntar mientras estoy escribiendo esto, ¿se acuerdan cuánto es un angstrom? 1 por 10 a la menos 10. Perfecto. 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Entonces, a ver si están de acuerdo con... Uy, mierda, me quedo grandes. Voy a pasarlo para la...
Me quedó muy grande. Ahora sí. Ahora están de acuerdo con que esto es lo que debería darme el módulo, que es esto que tengo de arriba. El K, 9 por 10 a la 9. ¿Se acuerdan que hablamos las unidades de K la vez pasada? Newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. La carga del hidrógeno, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga del oxígeno, la estoy tomando en valor absoluto, acá, ¿sí? Porque estamos trabajando con el módulo. ¿Tá? Después vamos a ver para dónde apunta la fuerza. El signo de estas cargas, lo único que indica, acuérdense, lo que hablamos en la clase pasada, es hacia dónde apunta. Entonces, si yo voy a hablar solo cuánto vale el vector, trabajo en positivo y después veo para dónde apunta en otro momento. Me falta un cuadrado acá abajo. Entonces la carga del hidrógeno, 1,6 por 10 a la menos 19. La carga del oxígeno es 2 veces eso, así que es 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la distancia al cuadrado es 0,97 por 10 a la menos 10 metros, esos son 0,97 angstroms, al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Si no están de acuerdo, pueden detenerme. A ver si me Y creo que Melanie había hecho ya esta cuenta. ¿Tenemos a decirme cuánto te había dado? 4,9 por 10 a la menos 8 newton. 4,9 por 10 a la menos 8. Sí. Ah, Leila también le dio eso. ¿Vieron? ¿Ven que no van a estar convencidos de que les da una cosa que está absolutamente mal? Carmela pregunta, ¿cómo saben que E vale eso? A mí no me da lo mismo. E es la carga del electrón en valor absoluto. ¿Sí? Y la carga del electrón, capaz que ya lo saben del liceo o de una clase de química o algo, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, cuando decimos que la carga del hidrógeno es más E, es la carga de un protón, básicamente, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Cuando decimos que la carga del oxígeno es menos 2E, es 2 veces la carga del electrón negativa, pero acá la estamos tomando como valor absoluto, por eso que ya dije. Básicamente lo que está pasando es que al oxígeno le están sobrando 2 electrones y al hidrógeno, a los 2 hidrógenos, a cada uno le está faltando Le falta un uno. electrón. Que se lo dieron al oxígeno, ¿no? Esa es la forma en la que forman el enlace OH. ¿No? Bueno, entonces, la fuerza 1 nos dio 4,9 por 10 a la menos 8 newtons en módulo. ¿Para dónde apunta? Bueno, ustedes ya me habían dicho que apunta para acá la clase pasada. ¿Se acuerdan? Ya me habían dicho que apuntaba del oxígeno al hidrógeno porque se atraían. Así que esa parte ya la sabemos. Ya sabemos para dónde apunta y sabemos cuánto vale ahora. ¿No? Ahora, ¿cuánto? Sí, dale. Entonces, o sea, Dale. esa fuerza que calculaste es una... ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ah, está. O sea, esa fuerza que calculaste es la fuerza de un solo hidrógeno, hidrógeno sobre el oxígeno. Exacto, es la de este H en el oxígeno. Es esta F1 que está dibujada acá. Claro. Pero o sea, eso por 2 no sería la fuerza total en el oxígeno. No, porque son magnitudes vectoriales. Porque son vectores. Imagínense. Hay que sumarlas como vectores. Claro, imagínate que vos estás hinchando no sé, del escritorio en el que estoy acá de un lado y yo hincho para el otro. No se van a sumar. No es que la fuerza que está sobre. No están hinchando el doble, sino que están hinchando para el otro. No, claro. Hay que hacer la suma vectorial. Exacto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Carmela, ahora voy a volver a lo que dice el contador de la fuerza. Igual, acuérdense que esto queda grabado, así que si lo quieren volver a ver, no pasa nada, yo voy a volver ahí. Entonces, esta F1 vale esto que estaba acá, 4,9 por 10 a la menos 8 newtons. Bien, mi pregunta es, sin hacer ninguna cuenta, ¿cuánto vale la F2? Lo mismo. Igual. Lo mismo, ¿verdad? Vale Sí. lo mismo, es exactamente la misma situación. Es un hidrógeno a un oxígeno a la misma distancia. Así que no tenemos que hacer cuenta, ya sabemos que la F2 tiene que dar exactamente lo mismo. En módulo, apunta para lados distintos. ¿Sí? Entonces ya puedo escribir acá que la F2 da lo mismo. En módulo da lo mismo. Carmela, viste que ahora la tenés en pantalla, la fuerza. Entonces ahora tenemos exactamente cuánto vale el módulo de las dos fuerzas. ¿tá? Ahora para sumarlas, ¿se acuerdan de lo que hablamos en la clase pasada? Para sumarlas ahora tengo que sumar componente a componente, porque son vectores. ¿tá? Esto que yo borré hoy cuando abrí acá, era lo que nos había quedado de la clase pasada, que dijimos que si tenemos vectores,
tenemos que escribir los componentes, la componente X del vector, la componente Y del vector, y para sumar dos vectores, sumamos las componentes X, y eso me da la componente X de la resultante, y sumamos las componentes Y, y me da la componente Y de la resultante. ¿Tá? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que este ángulo alfa de acá era este ángulo alfa de acá? Vamos a calcular cuánto es ese ángulo alfa. Al final de la clase pasada, habíamos dicho, dado un hint, una idea de cuánto daba ese alfa. Ahí va, Carmela se acuerda. Bueno, se acuerda de cuánto daba, pero vamos a hacerlo de vuelta. ¿No? Y lo que habíamos dicho para ver eso, si lo resolvemos entre todos, es este ángulo de acá arriba es de 104,5 grados, que es el ángulo enlace a enlace de la molécula de agua. ¿Sí? Este triángulo que está acá. A ver, Marcelo dice que le da distinta la fuerza. Rorro, ¿te animás a revisar? Le hago. Gracias. Eso es lo bueno de ser dos, que no hay que perder tiempo en revisarlo. Uno puede revisar las cuentas del. Voy a demorar un segundo este ángulo de acá arriba es de 104,5. Hazlo en Wolfram Alpha, más rápido. Bueno, no sé, hazlo como quieras. Voy a abrir MATLAB porque quiero mostrarles alguna cosa ya. Está bien, está bien. Bueno, este ángulo de acá arriba dijimos era 104,5. No le damos la distancia al cuadrado, puede ser. Bueno, está, no sé. Ahora Rorro revisa las cuentas, yo voy a decir esto. Este ángulo de acá arriba era 104,5 grados, como por 15ª vez. Y este triángulo, ¿se acuerdan que es un triángulo isósceles? Estos dos lados son iguales, los dos lados de los enlaces OH son iguales. Entonces, como estos dos lados son iguales, este triángulo isósceles, estos ángulos que están acá, abajo, tienen que ser iguales. Y los tres ángulos tienen que sumar 180. Así que, lo que sabemos es que 180 menos 2 veces alfa, porque, o mejor dicho así, vamos a hacer así, 2 veces alfa más 104,5 tiene que ser igual a 180. Calculamos con la otra, es lo mismo todo, ¿no? ¿Con qué otra? Con la F2 que vos nombraste ahí. Son iguales, ¿no? Por eso es lo que... O sea, sí, pero voy a tener que descomponer las dos para poder sumarlas. Claro, no, sí, eso sí, yo digo los cálculos. Sí, son iguales. Por eso está. Entonces, como ese triángulo de abajo, los tres ángulos tienen que sumar 180, y uno de ellos es 104,5, y los otros dos valen alfa cada uno, tengo 2 alfa y más 104,5 de 180, y de acá puedo sacar entonces que alfa era 37,5, si no me equivoco. 37,75 me había dado. 37,75, gracias. Perfecto. Así que tenemos ese alfa de 37,75 grados. ¿Está? Entonces ahora vamos a descomponer a la 1 o la 2. Mira, voy a pasar esto para acá, si es lo mismo. Vamos a hacerlo con la 1 primero. ¿Está? Vamos a descomponer la F1 en una fuerza en X y una fuerza en Y. Vamos a escribir esa descomposición. La fuerza en X, ¿se acuerdan que era F por coseno de alfa? Este ángulo de acá es el mismo alfa que este de acá. ¿Ah? Así que la fuerza en X era F coseno de alfa, la fuerza en Y era F seno de alfa. Vamos a escribir entonces cómo queda. Claro, y ahí habíamos dicho, ¿no? Que las componentes en X se anulaban y quedaban las dos componentes en Y. Cuando sumemos las dos, sí. Vamos a escribir cómo queda una de las dos, cada una de las dos componentes y... ¿Sí? Así que esto me va a quedar la fuerza 1 por el coseno de alfa. ¿Alguien hizo esa cuenta? ¿Se anima a decirme cuánto da? 2,99. No. No, yo calculé FI, perdón. Bueno, entonces voy a hacerlo rapidito acá. Profe, Sí, dale. una cosa. Entiendo lo que estás haciendo de querer descomponer en todas las cosas, pero si evaluamos en el dibujito que en X se anulan y que solo en Y se suman, ¿no es más fácil dividir 104,5 entre 2 que hacer todo eso que hiciste? ¿Por qué 104,5 entre 2? Para hallar el ángulo al que le haces coseno y listo. Te queda la componente. Creo que ahí te da el otro ángulo. Ah, bueno, sí, eso es una forma. Lo que pasa que, o sea, sí, uno puede saltearse todas las cuentas que ya sabe que son necesarias porque dan 0, que es la componente X en este caso,
Pero si bien este ejercicio es simétrico en X y da 0, nosotros queremos plantearle cómo hacerlo en general para cuando no sea simétrico y tengan que hacer todo. Así, la próxima vez que tengan un ejercicio y no sea simétrico en uno de los ejes, saben cómo resolverlo por completo. Me dio 3,9 por 10 a la menos 8 en tema de coseno. Dale, lo voy a ya que lo había abierto esto, lo voy a revisar solo por las dudas, pero no que no confíe en vos, pero ya lo había abierto. Yo tengo mi compu totalmente trancado, lo siento. ¿Cuánto has dicho que te había dado? Estoy en casa. Perdón. 3,9 por 10 a la menos 8. Perfecto, es lo mismo que tengo acá, ¿sí? Así que 3,9 por esa menos 8. ¿Y cuánto da la FI? O sea, la descomposición en I de eso. 2,9 por 10 a la menos 8. Y voy a poner una cosita acá que ahora quiero hablarla con ustedes. Entonces yo escribí esta descomposición para F. ¿Ah? Es 3,9 por esa de menos 8, que es lo que me dijeron que haga la componente X. Según, perdón, me equivoqué yo acá, esto es esto. Dos cosas que quiero hablar con ustedes. Puse un menos acá, menos 3,9 por esa de menos 8 según I, y menos 2,9 por esa de menos 8 según J. ¿Ah? Y mi pregunta es, ¿por qué puse menos acá y menos acá? Si miran el dibujo. Porque no habíamos considerado que el versor iba para la derecha, y si estamos en la fuerza de la izquierda, están en el Perfectamente. de menos X y de menos Y. Perfectamente. Como X apunta en el sentido, bueno, lo que ustedes están mirando hacia la derecha, ¿sí? La componente esta, X, apunta hacia la izquierda. Así que si el versor va hacia la derecha, esto va según menos el versor. Así que va según menos I. Lo único que hice fue poner el menos adelante, en vez de ponerlo acá, para evitar confusiones. ¿No? O sea, pasé el menos 1 que estaba multiplicando para adelante del todo, para que no pareciera que es esto menos I. ¿No? Y lo mismo con el J. Como esto apunta hacia abajo, la componente I apunta hacia abajo, y el versor J apunta hacia arriba, este vector va según menos J. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo que el versor J apunta hacia arriba? No lo veo. No está dibujado, pero el versor J apunta según el eje Y, y eso es hacia arriba. Miren la componente Acá. en J de todas las fuerzas. Están todas en negativo, quiere decir que, y están apuntando para abajo. Eso quiere decir que es positivo para arriba. Entonces Sí, J apunta para arriba. que en este caso es a la derecha, y J apunta hacia los Y's positivos. Nunca pensé que fuera a decir Y, me hace sentir viejo. Hacia los Y's positivos, que es hacia arriba. ¿Sí? ¿Ahora sí? Una pregunta. ¿Por qué calculamos en X si es que después se cancela con el otro? Por lo mismo que le dije a Danae recién, porque en este caso se cancela, pero nosotros queremos presentarles cómo se resuelve un ejercicio completo para un caso en el que capaz que tienen algo que enfrentarse en el que no se cancela, entonces saben cómo resolverlo por completo. De todas formas, si se enfrentan a este ejercicio en otro momento y ustedes ya se dan cuenta que esas componentes se van a cancelar entre sí, ya pueden despreciarlo. Decir, bueno, esto se cancela y se lo calculo la otra componente. Todo lo que ustedes puedan ahorrarse, de más. Todo lo que ustedes puedan ahorrarse usando su sentido común, de más. Pero bueno, nosotros, cuando les presentamos cómo resolver un ejercicio, queremos presentarle lo más completo posible para que ustedes sepan resolver cualquier ejercicio de este tipo. ¿No? Ahí va. Es exactamente Entonces, lo que dice Melanie. No, perdón. Exacto. ¿Se entendió entonces por qué son estos menos? Porque esto apunta según los X negativos y esto apunta según los Y negativos, los Y negativos, como dice Melanie en el chat. ¿No? Entonces, ahora sabiendo eso, les voy a pedir que, sin hacer cuentas de vuelta, me digan cómo queda la descomposición de la F2. Igual, ¿no? Pegaste en el palo. Pegan en el palo cuando dicen la misma. Al revés, ¿no? Versa. Ahí va. A ver. Ahí va. Díganme cómo queda. ¿Cómo queda la? Ahí va. ¿Cómo queda la componente I de la F2 ahora? Igual, pero distinto sentido.
O sea, mismo módulo, pero positivo, ¿verdad? Ahí va. Bien, entonces acá voy a poner, entonces, Lo que dice 3,9 Carmela y Sofi está correcto. por 10 a la menos 8. ¿Y cómo me queda la componente J? También, pero igual pero positivo. El mismo módulo, pero positivo. ¿Sí? No, Mira el dibujo. la J sería negativa porque sigue apuntando hacia abajo. La J sigue apuntando hacia abajo, ¿verdad? Lo único que cambió de sentido es la X. Ah, sí, es verdad, es verdad. La es J verdad. sigue apuntando hacia abajo. Sí. Y la Esas son X las que son es la la que apunta misma. ahora sobre positivos. Así que Erika, voy a dejar la J como negativa. Sí, Fe. ¿Y para sumarlos se suman así nomás? ¿O? Ya los vamos a sumar. Dale. Erika, los versores se llaman I y J, pero en realidad es una convención. Uno le puede poner el nombre que quiera. La cuestión es que uno sea un vector unitario que sea horizontal y el otro es un vector unitario que sea vertical. Se le puede llamar como quiera. Normalmente se le llama IJK a las 3 dimensiones, pero le pueden cambiar el nombre si quieren. Le pueden llamar R1, R2 o lo que quieran. Sí. Es un tema de convención y nosotros lo seguimos para que cuando ustedes lean uno de los libros entiendan y no los hayamos confundido. Entonces, ¿están de acuerdo con que estos son F1 y F2 en su descomposición vectorial? Todos se convencieron de que ahora para la F2 la componente X apunta en los positivos y la componente Y apunta en los negativos. Sí. Bien, perfecto. Entonces ahora quiero que me digan, esto parece que los quisiera hacer trabajar ustedes, ¿no? Pero, bueno, es un poco el punto. ¿Cómo queda la fuerza neta sobre el oxígeno? ¿Cómo sumo esos dos vectores ahora? Queda hacia abajo con el doble del módulo. Los I con los I y los J con los J, ¿no es? Claro. Exactamente. Agustina pegó en Sí, el palo. claro. Ahí va. Entonces los X se te van a anular porque uno es positivo y otro es negativo, y los Y se te van a sumar, por eso te queda hacia abajo. Me parece. Claro. Exactamente. Exacto. Entonces me va a quedar menos, la componente I me va a quedar 0, y la componente J me va a quedar menos, y el doble de esto, ¿no? Que el doble de 2,9 es 5,8. ¿Sí? Fíjense ahora, sumé la componente I de la F1 con la componente I de la F2, como tienen signos opuestos, me dio 0. Sumé la componente J de la F1 con la componente J de la F2, como son iguales, me dio el doble, que, bueno, el doble de 2 por 9 es 5,8. Así que esto es el doble de 2 por 9 por esa menos 8. ¿Está? ¿Están de acuerdo con eso? Exacto, lo que dice Leila, solo me queda la componente ni. Escribí el 0 a propósito. O sea, escribí el 0 a propósito para mostrar que es 0, pero normalmente ni siquiera lo escribiría, ¿no? Y como está negativo, sabes que va hacia abajo. Sé que va hacia abajo, entonces ya puedo ir al diagramita y hacer el dibujo que había hecho hoy. Que era lo que ya habíamos pensado. Que había hecho, digo, la clase pasada. Que era eso. ¿Sí? Y decir que esta entonces es la fuerza neta. Vamos a ponerle otro color. Esto. Una pregunta. Si en, por ejemplo, el parcial lo pongo tipo que da 5,8 por día a la menos 8, pero positivo. Por ejemplo, que pongo el versor al otro lado para que quede positivo los cálculos nada más. ¿Eso está correcto? Está correcto, sí. O sea, cambiaste la dirección. Si lo pones, o sea, claro, si vos lo planteas de otra manera, con los versores para otro lado, y pones los resultados que son consistentes con esos versores, está perfecto. Ponerlos para donde te quede más cómodo. Ahora, si vos los pones para otro lado, pero después no sos consistente con esos vectores, o nosotros te pedimos cuánto vale respecto a un cierto sistema de ejes y vos pones el resultado respecto a otro, eso no está bien porque no es lo que te estamos pidiendo. De todas formas, vos, lo que conviene... Vos siempre tenés que ser consistente con el sistema de ejes que estás usando. Si es un ejercicio de desarrollo, les conviene hacer siempre un dibujito mostrando para dónde están los versores que ustedes eligieron. Y ya está. Exacto. Y ser consistente con eso. Una pregunta, o sea, no termino de entender el cálculo del ángulo, porque, o sea, vos tenés que es 120,4, ¿no? O 104,5. 104,5. El ángulo que se forma entre el hidrógeno, oxígeno y hidrógeno. Sí. Pero después, o sea, no entiendo cómo llegás al alfa.
¿Cómo llegas a calcular ese ángulo? Porque en un triángulo, los tres ángulos tienen que sumar 180. Siempre. Sí. Por regla, los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180. Entonces, si mirás este triángulo que forman los dos hidrógenos y el oxígeno, Sí. ¿no? Eso tiene un ángulo que es de 104,5 y dos ángulos acá abajo que son iguales a este alfa. Este es igual a alfa y este es igual a alfa. ¿No? Entonces, esta cuenta que yo hice acá decía que dos ángulos alfa más 104,5 tenía que dar 180. Entonces, alfa me da 37,75. También sabía yo que pensé para eso, primero hice la descomposición vectorial y me di cuenta que como los vectores de y se sumaban mientras que los de x se anulaban, dividí el triángulo al medio, como que llegué al piso. Entonces me di cuenta que llegaba a un ángulo de 90. Hice 104,5 dividido 2, el ángulo de 90 y la x que me falta. Igual. Y ahí No es la después única, la nuestra no es la única forma de encontrar el ángulo. lo que hicieron ellos más completo, no se saltearon ningún paso. Eso es lo que dicen ellos. Pero ese está perfecto también. Es una buena forma también. Voy a revisar la cuenta esta que Mariana dice que le da distinto. Vamos a revisar. No, a mí me da 2,9 por esa de menos 8. O 3 por esa de menos 8. Fíjate, Mariana, fíjate en qué modo tenés la calculadora, porque yo no sé en qué modo la tenía, pero la cambié a DEG y me da 2,9. Sí. Capaz que la tienen en radianes. Claro, si lo tienen en radianes. Tengan cuidado con eso. Bueno, llegamos entonces a la fuerza. ¿Vieron que no era tan complicado? ¿No? ¿Se entendió ahora lo que hablábamos la clase pasada? Capaz que los dejamos un poco confundidos la clase pasada con la descomposición vectorial, pero eso era porque queríamos que se conectaran de vuelta, porque tenemos que cobrar, entonces necesitábamos que se conectaran de nuevo, entonces teníamos que dejarlos expectantes. Pero ahora ya entendieron lo que es la descomposición vectorial, ¿sí? Cómo descompusimos F1 y F2 en sus componentes, las sumamos y ahí nos dio la fuerza neta. Y la fuerza neta nos quedó súper obvia, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer la parte B. ¿Vieron la ventaja de la suma parte B vectorial de descomposición, no? Eso es lo otro, sí. O sea, fíjense que tuvimos que hacer un poquito más de trabajo al principio para poder descomponer los vectores, pero una vez que los descompusimos la suma es súper fácil. Claro. Y no sé qué opinan ustedes, yo creo que esto es mucho más fácil que sumar por el método del paralelogramo o por el teorema del coseno o alguna cosa de esas. Tengo una pregunta. Nosotros Dale. en alguna parte vimos que la resultante era igual al cuadrado de la componente X más el cuadrado de la componente Y, ¿o no? En algún lado Eso es el módulo. yo vi eso. Es el módulo. Eso se refiere al módulo, Sí. no sabía eso. Eso me entreveró un poco. Exacto. En algún momento, en algún otro momento con otro ejercicio que tengamos que hallar el módulo, lo hacemos. Dale. ¿Sí? Gracias. Solo para no sobrecargar este ejercicio que ya está siendo bastante pobrecito. Entonces, ahora tenemos la fuerza neta. Bien, esto que está acá abajo. Y la parte B nos pide hallar el campo eléctrico. ¿No? ¿Se acuerdan? Vamos a volver a la letra por las dudas. La parte B nos dice que queremos encontrar el campo eléctrico que causan los dos hidrógenos en el punto donde está el oxígeno, pero suponiendo que el oxígeno no está ahí. Y si alguien se perdió en la charla que hoy tuvimos más temprano con, creo que fue con Melanie, si no me equivoco, dijimos que para hallar el campo eléctrico en ese punto, ¿no? Es lo mismo que hallar la fuerza que se ejerce sobre el oxígeno y dividirla entre la carga del oxígeno. ¿Sí? Porque si se acuerdan, nosotros sabemos que el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. O sea, es fuerza dividido la carga. Si nosotros ponemos una carga ahí, miramos la fuerza que le hace el campo eléctrico a esa carga, dividimos entre la carga, y eso nos da el campo eléctrico. Entonces, como tenemos la fuerza neta que se le hace al oxígeno, podemos dividir el módulo de esta fuerza, o dividir el vector entero, es lo mismo, entre la carga del oxígeno, y eso nos va a dar el campo eléctrico en ese punto. ¿Mateo? No, si eso se podría expresar tipo reemplazando fuerza neta por la ecuación de tipo la fuerza neta. ¿Cómo? Exactamente. Sí. Tipo, creo que le entendí lo que dice. En este ejercicio queda medio largo capaz, pero si fuera tipo con una carga actuando sobre otra, que se ponga, por ejemplo, K por Q sobre R por Q, por la carga tipo.
Sí, eso Sí. se puede hacer. Sí, eso se puede hacer. Em, Lo que ustedes tienen que recordar es esto, ¿no? Que la fuerza sobre una carga Q, ahora estoy hablando de una carga puntual genérica Q, es la carga Q por el campo que hay en ese lugar. Entonces uno puede decir, bueno, la fuerza sobre el oxígeno es la carga del oxígeno por el campo que hay en ese lugar. Como nosotros queremos el campo que hay en ese lugar, entonces el campo que hay en ese lugar... Cuando están hablando de una carga puntual. No, yo les estoy diciendo ahora que estamos, o sea, siempre estamos trabajando con cargas puntuales. Lo que pasa es que incluso cuando hablamos de los hidrógenos y el oxígeno, los estamos considerando como cargas puntuales. Simplemente yo les decía ahora para... Que es la constante por la carga dividido el radio cuadrado. ¿A eso que se refiere? Esa no es para carga puntual. Sí, eso es solo para cargas puntuales. En este caso no sirve esa. Sí, estamos trabajando con cargas puntuales. Sí. A menos que alguien les diga lo contrario, estamos trabajando con cargas puntuales. ¿Cómo? Sería esta ecuación para el campo, pero creo que está mal. No, está bien. Es que Está bien. me dio mal. No sé, voy a esperar que lo hagan y después digo. Bueno, Fíjate que la ecuación esa es la misma ecuación de la fuerza, pero con una carga menos, porque está la fuerza cuando dividís por una de las cargas, se te cancela una carga con la carga que dividiste, y te queda la misma. Claro. Sí. Entonces, siempre me confundo dale. con esa fórmula. La fuerza es la fuerza que ejerce el hidrógeno, o sea, la fuerza neta sobre el oxígeno, Sí. o no. Es la fuerza neta sobre el oxígeno, sí. Exacto. Perfecto, gracias. Esa era tu pregunta inicial, Maceo. Entonces, La que hiciste hace un rato. No, la que me dijiste que me ibas a responder no era esa. ¿Cuál era esa? Capaz que la podemos abordar No, ahora. era lo que preguntó Leila hace un rato, de una fórmula, que no la entendí, simplemente era eso, pero igual no le des bola porque dijeron que le iban a prestar atención en otros ejercicios. Sí, no, lo del módulo del vector. El módulo del vector, sí. Este ejercicio ya está bastante cargadito y queremos que nos quede eso claro. Cuando tengamos que ver el módulo en vector, lo vemos. Dale. Entonces, ¿se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan que la fuerza sobre una carga es la carga por el campo eléctrico? Entonces, el campo eléctrico en ese punto es la fuerza dividido la carga. Tenemos la fuerza que se hace sobre el oxígeno, la podemos dividir entre la carga del oxígeno. Voy a poner esto... Mientras Fede hace el cálculo, me gustaría que me digan, esa fuerza que está calculando, ese campo que está calculando, ¿es el campo que genera quién? El hidrógeno. Los dos hidrógenos, ¿no? Sí, los dos. Exacto, los dos, el conjunto Porque de los si dos estás usando la fuerza neta... Exacto, eso es lo que quería que vean. Totalmente, Gonzalo. Como están usando la fuerza neta, que es la fuerza que generan las dos cargas sobre el oxígeno, los dos hidrógenos sobre el oxígeno, el campo que calculan es el campo que genera el conjunto de los dos hidrógenos en el punto donde está el oxígeno. Es como en un ejemplo que ponía en el video que es de una placa y se eligen 2 puntos al azar de la placa y se veía el campo que ejerce en esos 2 puntos de la placa, tipo. Sí, Como si fueran cargas puntuales. ese ejemplo era para ver que en realidad el campo quedaba en la dirección perpendicular al plano, porque se cancelaban las dos componentes. Sí, pero es eso. Una pregunta. Sí. Yo del liceo tengo la fórmula de campo eléctrico que es K por Q sobre R cuadrado, pero no sé si está bien y la podría usar en esta parte acá. Esa ecuación es correcta, es la carga, el campo que genera una carga puntual en un punto cualquiera. Lo que te da esa ecuación es el módulo del campo eléctrico. Está. Pero lo podés convertir a vector y luego si tenés que sumar el campo que generan varias cargas, vas sumando los vectores, pero podés usar esa ecuación para plantear todos los vectores del campo eléctrico. Voy a resolver una dudita que hay en el chat cuando dijimos que ignoremos la presencia del oxígeno. Esta ecuación que está acá, que relaciona la fuerza que se hace sobre una carga con el campo que hay en ese lugar, el campo calculado en ese lugar ignora la carga de prueba.
A eso es lo que nos referimos cuando decimos que ignoran la presencia del oxígeno. Estamos diciendo que consideran el oxígeno como la carga de prueba que hablaron en el teórico cuando vinieron el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy, capaz que algunos no estaban cuando hicimos esta discusión. Si nosotros quisiéramos calcular el campo en este lugar, vieron que Rodrigo les preguntó quiénes hacen ese... ¿Se ve mi cámara? Sí. Entonces ven que tengo a mi gata adelante que ahora decidió que era un buen momento para pararse enfrente de la computadora. Capaz que no es un momento para pararte ahora. Capaz que es una buena docente. Capaz que es una buena docente, pero en este momento tiene que dar clase desde el piso. Entonces, vieron que Rodrigo les preguntó hoy quiénes eran los que estaban haciendo el campo eléctrico ese que estábamos calculando, y ustedes dijeron los dos hidrógenos. Porque si nosotros consideráramos el campo eléctrico que hace en este punto los dos hidrógenos y el oxígeno, nos daría infinito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaríamos en el punto en el que está el oxígeno, la distancia al oxígeno sería 0, y el campo eléctrico que genera el oxígeno en ese lugar es infinito. ¿verdad? Como nosotros no queremos un campo infinito, queremos el campo que los dos hidrógenos hacen donde está el oxígeno, ¿sí? Entonces suponemos que el oxígeno no está ahí. Entonces suponemos que el oxígeno es la carga de prueba. ¿no? Y ahí es donde aplicamos esta ecuación de acá, que supone que es la fuerza hecha sobre una carga de prueba por el campo que ignora esa carga de prueba. A eso nos referimos con que ignoren la presencia del oxígeno. Es decir, ¿cuál es el campo que generan los dos hidrógenos sin el oxígeno en el lugar donde está el oxígeno? ¿Se entendió un poco más ahora? Sí, una pregunta. Dale. Pablo Páez en el teórico dijo que el campo eléctrico siempre era tangente a la fuerza, ¿no? Sí. O sea, ¿hacia dónde apuntaría? Porque no lo veo. Y en este caso hacia abajo, la fuerza apunta hacia abajo. Bueno, en este caso el campo apunta hacia arriba, pero ahora vamos a ver por qué. Sí. El campo apuntaría hacia arriba porque como son positivas el hidrógeno, las líneas de campo salen hacia afuera, ¿no? Ojo, lo que dice, claro, cuando hablan de la tangente se están refiriendo a las líneas de campo cuyas las fuerzas o el campo siempre es tangente a las líneas de fuerza. Pero en realidad, a las líneas de campo, digo. Pero en realidad, tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico tienen la misma dirección. Eso es lo importante. Uh-huh. Voy a terminar con esto que está acá, que de paso va a responder algunas de las dudas que están por ahí. ¿Sí? Dijimos que entonces el campo eléctrico es la fuerza generada por que recibe una carga de prueba sobre la carga de prueba. ¿no? En este caso nuestra carga de prueba es el oxígeno, que es la que está puesta ahí. Entonces la fuerza es la fuerza que recibe el oxígeno, ¿se acuerdan? Menos 5,8 por 10 menos 9 newtons, a menos 8 newtons, según J, apunta hacia abajo, esto es un vector, tiene la dirección, sobre la carga del oxígeno, que era, ¿se acuerdan de acá arriba? 3,2 por 10 menos 19. Ahora la puse negativa, y eso capaz que confunde a alguien de por qué ahora la puse negativa cuando antes la puse positiva. ¿Se acuerdan que les dije que antes estaba trabajando con el módulo? Ahora estoy trabajando con vectores. Y con vectores los signos son importantes porque indican sentidos. ¿Sí? Entonces ahora tengo la fuerza que apunta hacia abajo, dividida sobre algo negativo, y esto me va a dar algo que apunta hacia ¿dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, porque tengo algo que está según menos J dividido algo negativo, negativo dividido negativo me da positivo, así que me va a dar algo que apunta según J. Bueno, necesito que alguien haga esa cuenta, si se animan. Mientras tanto, no sé. A mí me ¿Alguien se la dio... hizo? Dale. Sí, perdón. Me dio 1,8 por 10 a la menos 11. No sé A mí si por estará 10 a la 11. En realidad, menos... por 10 a la 11, perdón. Sí, por eso a la 11 me gusta más. ¿Y cuánto Sí, sí. era lo primero que habías dicho que te había dado? 1,8. 1,8. Tiene sentido. Ojo. Por 10 a la 11. ¿Y se acuerdan cuáles son las unidades del campo eléctrico? Newton metro. Newton Coulomb, ¿no es? ¿Eh? Newton Coulomb, ¿no es? Newton sobre Coulomb. Exacto. Ahí va. A eso. Perdón, yo me olvidé de algo. Voy a poner unos paréntesis también para que quede más claro. Ahora sí, me faltó el vectorcito, el versor. Así que es 1,8 por 10 a la 11 newton por coulomb según J. Es decir, que el campo eléctrico entonces apunta algo que no va a estar a escala, evidentemente,
porque sería muchísimo más grande de lo que podría dibujar, pero apunta en algún lado por ahí, hacia arriba. Yo para poder darme cuenta si va hacia arriba o hacia abajo o es positiva o negativa, yo en realidad no me fijo mucho en el número. O sea, no sé si está bien, pero lo que yo hago es, yo sé que el hidrógeno es positivo, entonces yo sé que un vector va a salir saliente del Sí, oxígeno y lo mismo con el otro. Y después la suma me va a caer para arriba. Para el sentido está perfecto eso. sí, perfectamente. Vamos a explicar eso que dijiste ahora, si capaz que le queda más claro al resto también. ¿No? Fíjense, este hidrógeno es positivo. Y este hidrógeno también es positivo. Y ustedes, una de las cosas que ya vieron en el teórico es que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas. ¿Sí? Así que este hidrógeno en este punto, lo que decía recién, no sé quién, no llegué a escuchar quién era que lo decía, pero lo que decía recién es que este hidrógeno en este punto va a generar un campo eléctrico que va a ser, digamos, así. Esto no está a escala, ¿verdad? No lo voy a poner, no me voy a molestar en poner la escala ahora. Entonces vamos a poner, este es el E1. ¿Sí? Y el otro hidrógeno va a generar lo mismo, pero para el otro lado. ¿Sí? Uy. Está acá esto. Control Z para todos lados. ¿Sí? Entonces, como este hidrógeno genera un campo eléctrico que apunta para allá, y este hidrógeno genera un campo eléctrico que apunta para allá, va a pasar lo mismo que cuando subimos estas fuerzas. Las componentes en X se van a cancelar, entonces en Y se van a sumar, y nos va a quedar el campo eléctrico hacia arriba. Esa es otra forma de hacerlo. También pueden probar a hacerlo con ese método si quieren. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora el ejercicio 2? ¿Les quedaron dudas? Ahora pueden preguntarnos las dudas que quieran del ejercicio 2. Ya estuvimos respondiendo en el ruedo. Mi única duda es, las líneas de campo, ¿hacia dónde apuntarían? ¿De dónde a dónde irían? O sea, Las ¿horizontales líneas de irían campo en este caso o no? No, en este caso las líneas de campo serían unas cosas que salen del hidrógeno y van hacia los oxígenos. ¿Sí? Si quisiera hacerlas a pero mano sería... son tipo curvas, ¿no? Lo que había en... Sí. Sí, en este caso serían curvas. A ver, ahora sí puedo anotar acá. Bueno, perdonen mi muy mala motricidad, pero serían cosas que serán así. Por las dudas, las líneas de campo son simplemente una forma gráfica de visualizar, una forma alternativa para visualizar el campo eléctrico. ¿Qué les muestra? Es una curva cuya tangente les está mostrando la dirección del campo eléctrico. ¿Tá? Y también suele marcar el sentido también. El sentido siempre es de las cargas positivas a las negativas. Y además, la concentración de las líneas de campo eléctrico, la densidad de líneas, les marca la intensidad del campo eléctrico, o sea, el módulo del campo eléctrico. Por ejemplo, vieron que cerca del oxígeno todas las líneas que salen de H se concentran ahí. Quiere decir que más cerca, y lo mismo cerca del hidrógeno y demás. Quiere decir que cerca de las cargas, el campo eléctrico es más intenso. Lejos de las cargas, es más débil. Nada más. Yo sigo dejando líneas acá. ¿Se entendió? Con mi muy mala motricidad, ¿se entendió? Con lo que puedo dibujar con el mouse. Bien. Ay, para que ahora no puedo borrarlo. Capaz que, ya que estamos hablando de líneas de carga, podríamos largar el siguiente desafío. Alguien que se anime, ¿quién levanta el guante de hacer un esquemita con las líneas de campo de una carga puntual positiva, solo una carga que genera, o sea, las líneas de campo eléctrico que genera una carga puntual positiva y una carga puntual negativa? ¿Cómo se verían? Uno cada uno. Digo, para afuera y las de negativo para adentro. Ahí va. Sí, exacto. Sí, y entonces lo siguiente es, ¿alguien se anima a capaz de compartir la pantalla? O creo que pueden anotar. Sí, tienen la opción de anotar. Alguien estuvo anotando la vez pasada sobre
sobre mi pantalla. Si tiene la opción de anotar, vamos a hacer una cosa. Voy a... Dibujar la carga y que anoten arriba. Sí, voy a hacer una nueva solo por si es necesario volver a este. Voy a dibujar 2 carguitas. Y vamos a pasar a discutir algo un poquito más distinto. A ver. Voy a dibujar 2 carguitas. Voy a poner una carita positiva acá. Y voy a poner una carita negativa acá. ¿Sí? Sí, después podemos tratar de dipolo. Y a ver si alguien... Es que este es el segue a la parte de dipolo. Claro. Este es el enganche del programa de radio en el que vamos a dipolo. Entonces, ¿alguien se anima con criterio, por favor, a poner la opción de anotar y dibujar sobre mi pantalla cómo quedan las líneas de campo en este caso? Ahí Nicolás se Nicolás se animó. está animando. Ahí va. Bien. ¿Y cómo se hace para enrollar? Pones. Hay una opción que se llama anotar. Abajo tienen que tener una opción que se llama anotar. Por favor, úsenla con criterio. Así no. Van a donde dice ver opciones. Ver opciones, anotar. Anotar. ¿No? Ahí está. Creo que con eso se entendió las líneas de campo de. Está perfecto. Gracias, Nicolás. Entonces, ven lo que decíamos, ¿no? Las líneas de campo siempre salen de las cargas positivas y van hacia las cargas negativas. O sea que en este caso que tenemos lo que es básicamente un dipolo, una carga positiva y una carga negativa, salen de las positivas, van hacia las negativas. Estas de acá, que no les puso flecha, pero también salen de las positivas y van a las negativas. Y como no tienen otro lugar a donde ir, estas que salen de este lado se tienen que curvar para llegar hasta la negativa. Porque no tienen otro lugar para donde ir, no pueden ir hacia otro lado más que terminar en la negativa. Entonces salen de la positiva por acá atrás, tienen que dar toda la vuelta y entrar por la parte de atrás de la negativa. Y lo mismo de otro lado. Entonces, si siguieran este dibujo, verían arcos cada vez más grandes que salen de la positiva y entran en la negativa. Y una que no dibujó Nicolás, pero voy a hacer el dibujito. Es que hay una línea que sale recta hacia el infinito. Opa, ahí. Y entra desde el infinito recta a la negativa. ¿Sí? Hay una que se va derechito hacia el infinito, va hasta el infinito, pega la vuelta y entra por el otro lado. Sí, es tipo el 427. Claro, exacto. Buenísimo, A Joaquín le va a dar algo. La gente que se ríe del 427 es porque nunca se tomaron el 494, que es el que viene para casa. ¿Y Ese solo es el tendrá la interacción de esa carga positiva o puede ser de otra carga positiva en el ambiente? Bueno, esto es suponiendo que esas son las únicas 2 cargas que están ahí. Si hubiera más cargas, podríamos hacer otras líneas de campo de más cargas. Por ejemplo, si pusiéramos otra... Vamos a hacer eso. Pero seguiría considerándose un dipolo, por más que la interacción sea con más cargas. No. En realidad. Un dipolo solo son 2. Por eso se llama dipolo, es 2 cargas. Ahora hablemos. Leila, y tu pregunta de si nunca se pueden superponer es correcto. No se pueden tocar 2 líneas de campo. ¿Por qué? Porque justamente la tangente muestra la dirección del campo eléctrico. Entonces, si dos líneas de campo se cruzaran, quiere decir que en el punto de corte tendrías 2 tangentes distintas, y por lo tanto el campo tendría 2 direcciones distintas, cosa que es inconsistente. Entonces no se pueden cortar nunca entre sí. Entonces, una cosa que preguntaba Sofía recién es, bueno, ¿cómo son las líneas de campo si hay otras cargas? Otra carga positiva, otra. Esas que dibujó Nicolás, y las dibujó perfecto, son solo si en todo el universo solo hubiera una carga positiva y una carga negativa. ¿Ah? O para nosotros lo que es lo mismo para los físicos, si alrededor de esas no hubiera más nada que una carga positiva y una carga negativa. Pero ¿qué pasa si hubiera, por ejemplo, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas? Bueno, acá va a ser un poquito más complicado, así que... Pero vamos a tener, por ejemplo, alguna que sale de acá para acá, alguna que sale de esta positiva a esta positiva, alguna que sale de esta positiva a esta negativa, alguna que sale... Bueno, esto no se puede cruzar, ¿no? Así que esto
va a ser como una cosa así. Y esto en realidad vendría por acá, ¿no? Esta no existiría. ¿Sí? O sea que va a haber una cosa que es como así, va a haber una cosa que es como así, unas que son como así. Esas que se cruzan, ignórenlas. ¿Sí? Y acá va a haber algunas que no pueden ir entre estas dos, así que van a tener que pegar la vuelta y venir para acá. ¿Sí? Y lo mismo que estas, ¿no? Acá no pueden haber líneas entre las dos, así que estas que entrarían acá en realidad tienen que salir como desde acá. Lo mismo de acá. ¿Sí? Fíjense que son como dos dipolos, uno al lado del otro. ¿Sí? Esto se parece a dos dipolos uno al lado del otro, pero en el lugar en el que en el que se acercarían los dos dipolos están como achatadas. ¿Sí? Profe, pero bueno. ¿cómo interaccionarían las otras dos, por ejemplo? O sea, interaccionan, ¿no? Interaccionan interaccionan mediante el campo eléctrico neto de todo el conjunto. No necesariamente tiene que haber una línea eléctrica, una línea de campo eléctrico entre una carga y la otra para que estén interaccionando. Claro. Lo que tiene es que las líneas, entonces el mensaje que les tiene que quedar es eso, que si uno pone una configuración de cargas un poco más compleja, se complejiza bastante. Y ya está. Por ahí decían que capaz que es mejor. ¿Un simulador? Yo igual quería que dibujaran las cargas, ¿no? Pero es verdad, hay un simulador del FET que... A ver si lo puedo correr. Es verdad que... Yo me había olvidado que estaba el simulador de... Los simuladores del FET están buenísimos. Vamos a poner acá. ¿Ven ahí? Tengo una carita positiva. ¿Sí? Y vamos a hacer el caso que le pedimos a Nicolás. Vamos a poner una carita negativa por acá. ¿Ven ahí las líneas? ¿Sí? Como salen de la positiva y entran a la negativa. ¿Sí? Y ahora imagínense que ponemos otra acá. Y ven lo que pasaba, tenemos estas que van acá. Y vamos a poner otra acá, como decíamos hoy. Y ven que es como, si lo miran es como si tuviéramos. Ven que acá en el medio nunca se cortan, nunca hay una que va de acá para acá, sino que siempre son las de acá, que pegan como la vueltita. Y son como dos dipolos que están como achatados en el medio. ¿Sí? Es como si este fuera un dipolito y este fuera un dipolito, y en el medio, como las líneas no pueden cruzarse, se achatan cada vez más unas contra otras. Que era lo que habíamos dibujado recién. ¿Sí? Si les sirve, pueden usar esto para tratar de explicarse mejor cómo funciona el campo eléctrico, capaz. ¿Sí? Pueden mover las carguitas, ver cómo quedan. ¿No? Buscan FET, que es el laboratorio de la Universidad de Colorado, FET, y ponen campo eléctrico, bueno, Electric Field, ¿no? Porque está en inglés. Está en el EVA también, de más. Me había olvidado que estaba en el EVA. Pero genial. ¿No? Y como está hay otro montón más. Capaz que podemos ir usando algún otro después. Entonces, vamos a usar el segue de las carritas para hablar un poco de dipolo. Entonces, capaz que Rorro que es... Sí, capaz. Primero, me gustaría pensar, discutir con ustedes, ¿qué entendieron? Dale, ¿qué entendieron de dipolo? ¿Y qué dudas les surgió? A ver, ¿quién me puede decir qué es un dipolo entonces? Un dipolo son dos cargas, una positiva y una negativa, pero que tienen el mismo valor. Tiene el mismo valor. ¿Y están a una distancia? ¿Importa la distancia? Próxima, pero tampoco están pegadas, no están. Es como que hay una interacción, pero no es de contacto, sino que es a distancia. Exacto. Bien. Hay una interacción a distancia. Lo importante es que la figura del dipolo es importante cuando la distancia entre las cargas entre sí, entre la carga positiva y la negativa, es más chica que los puntos donde quiero calcular el campo eléctrico o donde quiero observar el campo eléctrico que genera. O sea que se podría decir que un dipolo es un conjunto de un par de cargas, una positiva y otra negativa, que están a una distancia relativamente corta. Eso ya se puede considerar un dipolo. ¿Por qué es importante un dipolo? ¿Por qué es importante en la naturaleza, adentro de una célula, en general? O sea, ¿para qué es útil? No sé si alguien lo vio en algún momento. ¿Podés repetir la pregunta? Perdón, no la escuché. ¿Por qué es útil? ¿Por qué es importante entender un poquito el funcionamiento de cómo genera el campo eléctrico un dipolo y cómo se puede expresar y cómo son las fuerzas
que generan y que reciben los dipolos. Enlaces, sí, correcto. Enlaces es una. Perfecto. Y hay algo más básico todavía, más chico que los enlaces. Las membranas biológicas. Las membranas biológicas tienen cargas opuestas. Entonces, ahí el concepto de dipolo ya es importante. Sin embargo, la membrana, al tener un área más grande, quizá es más importante el concepto de capacitor para ello, que lo vamos a ver más adelante. Moléculas de agua, perfecto. O sea, nos estamos acercando, porque estamos viendo entonces que las moléculas en sí, si bien la carga total es nula, en realidad hay una distribución de cargas. Siempre hay una carga positiva y una negativa separadas a cierta distancia. ¿Se nota? Ya de por sí, en un átomo, por ejemplo. Las interacciones débiles te referís a la interacción nuclear débil. Porque ahí ya... Hola, perdón. En realidad lo que quería decir es que tenía entendido que las interacciones débiles como el dipolo condicionan las características físico-químicas de las sustancias y eso. ¿Conservan las características físico-químicas de las sustancias? Que las condicionan. Sí, sin duda. Totalmente. Eso. Influyen muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el momento magnético y otras propiedades. Pero más chiquito aún, un átomo en general. Sí. Tengo una duda. ¿Hay interacciones dipolo-dipolo entre los protones y los electrones? Entre los protones y los electrones en sí, a nivel electrostático que estamos estudiando, no. No son dipolos lo que pasa, ¿no? O sea, interacciones dipolo-dipolo, tenés que tener dos dipolos para poder interactuar. Lo que tienen es un momento magnético, pero ya estamos en un campo atómico que es otra cosa. Sí, aparte, o sea, esas cosas para más adelante. No son clásicas, aparte. Sí. Lo que sí, lo más chiquito que podemos considerar a nivel dipolo es un átomo. Un átomo de hidrógeno, por ejemplo. Podemos considerar que el núcleo es una carga y que el electrón es otra carga, que tienen carga opuesta. Entonces, lo importante de ver es que, bien, un átomo tiene una carga neutra, neta nula. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué surgen fuerzas? ¿Por qué sufren fuerzas si la carga vale cero? Y ahí es donde entra el dipolo, porque en realidad, si uno lo ve desde lejos, la carga neta es nula y por lo tanto la fuerza debería ser nula. Ahora, cuando uno hace zoom y mira, ve que hay una distribución, hay una carga positiva y una carga negativa. Entonces, en ese caso, es importante saber cómo se comporta el dipolo. Bueno, ¿qué entendieron del dipolo? ¿Qué me puede explicar qué le pasa al dipolo, de cómo es el campo eléctrico que genera un dipolo? ¿Y qué dudas surgieron al respecto? En lo poco que nos queda de clase, ¿no? A ver qué dice. A ver, Erika preguntó algo. A ver, en la línea de campo eléctrico de un punto puntual dentro de un campo eléctrico es una línea tangente a la línea de campo. La línea de campo eléctrico de una carga puntual en un campo eléctrico... No estoy entendiendo la pregunta, Erika. Capaz que... O sea, una de las cosas que tienen que acordarse, capaz que eso ayuda a la pregunta de Erika, una de las cosas que tienen que acordarse es que una carguita nunca ve su propio campo eléctrico. ¿Sí? O sea, igual que yo no me puedo hacer fuerza a mí mismo, no, bueno, sí, partes de mí se pueden hacer fuerza a mí, pero mi yo entero no me puedo hacer fuerza a mi yo entero. Una carga no se puede hacer fuerza eléctrica a sí misma, entonces una carga nunca ve su propio campo eléctrico. Entonces, cuando vos decís la línea de campo eléctrico en un punto, es la línea de campo eléctrico formada por todas las cargas, excepto la que está en ese punto. Claro. Capaz que eso resuelve un poco, porque ahí no tenés la línea de campo de un punto dentro de un campo eléctrico, ¿no? O sea, vos tenés el campo eléctrico, cuando dije la línea... Claro, eso es en un punto P, pero no las líneas que producen, ese punto no produce líneas de campo, ¿no? O sea, vos mirás todas las cargas que hay en el entorno, haces el dibujito de las líneas de campo, como hicimos hoy, pero más prolijo y con más motricidad fina que la que yo puedo hacer en el mouse, y ves cómo quedan en ese punto.
Danae. Respondiendo capaz la pregunta de antes, Sí. de qué era lo que había entendido. O sea, lo que capté, por así decirlo, es que el campo, en vez de variar con R al cuadrado, o sea, en vez de depender de R a la 2, varía con R a la 3, porque la carga, o sea, una de las cargas siempre ayuda como a anular un poco el campo de la siguiente carga. Exacto. Si tuvieran una carga positiva nomás, el campo eléctrico, a medida que uno se aleja de la carga positiva, decae como la distancia al cuadrado, ¿no? Eso ya lo vimos la primera clase, es lo mismo que la fuerza. Si a uno le añade el dipolo, ya el campo que genera un dipolo es más débil, porque tiene un campo que apunta hacia un lado, que te lo genera la carga positiva, y un campo muy similar, pero un poco distinto, porque no están en el mismo punto, que genera la carga negativa. Entonces, esa diferencia entre dos campos, cuando uno hace la suma vectorial, que es lo que hizo Pablo en el teórico, te queda un campo más pequeño. Es más, y se refleja en que depende de la distancia, o sea, cae como la distancia al cubo en vez del cuadrado. Eso hace que siempre sea más chiquito. Totalmente, estoy 100% de acuerdo. Yo, en esa fórmula, una pregunta, porque Pablo hizo la suma vectorial, ¿no? Y le quedó que el campo en el punto P era igual a 2 por la constante, por la distancia, por la carga, dividido el radio al cubo. Pero la carga esa, ¿qué carga sería? Porque como ya sumó dos cargas, o se supone que las cargas son iguales. Las cargas son iguales, esa es la hipótesis que uno hace. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía antes, estamos tratando de modelar, por ejemplo, un átomo o algo que tiene carga neta, nula, pero que tiene las cargas, tiene una carga nula a través de tener cargas positivas y negativas con cierta separación, que cuando uno suma la carga se hace eléctricamente neutra, pero en realidad tiene cargas iguales y opuestas separadas en el espacio. Como un átomo, ¿Siempre como... van a ser iguales y opuestas las cargas? En el modelo del dipolo, sí. Y eso consigue modelar muy bien muchos materiales que son eléctricamente neutros. Por ejemplo, un material conductor que tiene cierta facilidad para mover cargas dentro de él, porque tiene portadores de carga que están ahí distribuidos. Si uno le acerca, por ejemplo, si uno somete a un campo eléctrico una esfera conductora, por decir algo, entonces todas las cargas negativas se van a ir para un lado y positivas para el otro. Entonces la esfera conductora era neutra, pero se separaron las cargas y quedaron cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro. En algunas ocasiones se podrá modelar ese sistema como un dipolo, en otras no. Exacto. O sea que el campo de un dipolo es, como habían dicho, es menos que el de una carga sola. Generalmente es más débil. Es menos intenso. Claro. Sí, o es más débil. Porque justamente vos imaginate que tenés una carga emitiendo todo su campo eléctrico, pero después tenés otra un poquito más al costado, como que restándole ese campo, ¿no? No le puede restar todo porque no está en el mismo lugar, está un poquito más lejos, pero le está restando un poco. Entonces, el campo equivalente del dipolo de esas dos cargas juntas es más débil que el de una carga sola. Ah, acá ahí entendí mucho mejor. Claro. ¿Sí? Imagínate que es como en el ejemplo que había puesto Rodrigo hoy de alguien tirando del escritorio, ¿no? Imagínate que estamos en una mudanza y yo me estoy moviendo el escritorio desde una de las puntas y viene Rodrigo y se para en la otra punta y tira como un poquito para el costado, ¿no? Y es como pan, o sea, podría estar haciendo mucho mejor este trabajo si estuviera haciéndolo yo solo que si vinieras y me tiraras para otro lado, que no es el que tengo que mover el escritorio. Yo no entiendo muy bien lo de considerar el vector de momento dipolar eléctrico, el vector SP. O sea, ¿en qué momento tenemos que considerarlo? Dale. No. En realidad, el momento dipolar eléctrico es una construcción matemática, en este caso, que facilita el cálculo. Lo que tiene es que el momento dipolar eléctrico considera la carga que uno tiene y la distancia en la que están separados. Entonces uno puede expresar el campo eléctrico lejos del dipolo en función de esa cantidad P, en vez está sustituyendo dos cantidades, que es la carga y la distancia, por una cantidad sola.
y entonces es mucho más útil porque te estás ahorrando una cantidad. En este caso, simplemente podemos considerarlo así. Es una cosa que escribimos para simplificar las cuentas, nada más. Claro. Después, en otras aplicaciones simplifica mucho más las cuentas. Claro. Pero esas aplicaciones son aplicaciones en las que no nos vamos a meter nosotros en este curso. Y para calcular el campo del dipolo, tengo que calcular los torques. Para calcular el campo del dipolo, no. No necesariamente. No necesariamente, no. Una pregunta. Sí. Entiendo cómo funciona en el eje X, por así decirlo, teniendo una carga al lado de la otra, en los puntos que unen a esa, o sea, en esa misma recta. Pero cuando está arriba aparece S mucho mayor que D, tengo anotado, y no entiendo mucho si funciona igual con tipo trigonometría, igual que siempre, o si como es muy grande esa distancia, hacemos como si fueran un punto solo las dos cargas, o bien cómo funciona. Lo que te va a pasar ahí es que vas a tener que hacer algo muy parecido a lo que hicimos hoy con el campo eléctrico de los dos hidrógenos en el oxígeno, ¿sí? O sea, vas a tener que ver cómo es el campo de una de las cargas, cómo es el campo de la otra de las cargas, ¿sí? Y trabajar con los vectorcitos. Vas a tener una componente que se te anula y una componente que no. Lo que pasa es que cuando calculas esa componente que no se te anula, te va a aparecer una cantidad abajo, en el denominador, ¿sí? Que depende de esa distancia S y otras cosas. Y cuando vos decís que S es mucho más grande que la distancia entre las dos carguitas, lo que está diciendo es que te puedes quedar con uno solo de esos términos que están ahí abajo y cancelar el resto porque son mucho más chiquitos y no importan tanto. ¿Sí? Tengo una duda. Dale. En el momento en el que hablan del dipolar eléctrico, hablan también del torque, como que lo introducen ahí, y en ese momento, o sea, cuando en el teórico, en el video, medio que me perdí y no entendí por qué introducieron lo del torque. O sea, como que, capaz que ustedes no sé si podían explicarlo. Claro, lo que te pasa ahí es que el momento dipolar eléctrico, como dijo Rodrigo hoy, es una construcción matemática que hacemos para simplificarnos algunas cuentas. Entre las cuentas que nos simplifica el momento dipolar eléctrico es cómo se comporta un dipolo cuando lo pones en un campo externo. En un campo externo, ¿no? O sea, ahora ustedes tienen el dipolito y le ponen un campo externo causado por algo más. ¿Ah? Y ese campo externo, como acuérdense que como las cargas ignoran sus propios campos, ¿sí? En este caso podemos suponer que el dipolo ignora el campo que él genera, ¿sí? Entonces solo está afectado por el campo externo. Como hay un campo externo, hay fuerzas externas, y esas fuerzas, dependiendo de cómo esté ubicado el dipolo en el campo, ¿sí? Le van a generar un torque. Para calcular ese torque, en vez de estar mirando, como decía Rodrigo, las dos carguitas por separado y ver cuál es la fuerza sobre una, cuál es la fuerza sobre la otra y la distancia, ¿sí? Me puedo fijar para dónde apunta ese vectorcito del momento dipolar eléctrico. Exacto. Entonces, de nuevo, lo que está haciendo ese momento dipolar eléctrico, lo único que está haciendo es simplificar la cuenta de trabajar con dos cargas y una distancia a trabajar con un solo vector. Ahora, ¿por qué es importante ese cálculo? Es porque justamente como nosotros estamos apuntando, por ejemplo, a modelar átomos, moléculas, sistemas, incluso peces eléctricos, con este tipo de modelos, en realidad uno tiene que entender qué le pasa, por qué, por ejemplo, cómo se mueven los átomos cuando están sometidos a un campo eléctrico. Como por ejemplo, tenés un átomo que está atravesando la membrana celular, que la membrana celular, dentro de la membrana, genera un campo que se puede aproximar como constante, un campo eléctrico. Entonces vas a tener que cierta partícula está atravesando esa membrana, y esa partícula, como es una molécula, una molécula, un átomo, tiene cierto momento dipolar eléctrico, porque tiene electrones en la periferia y tiene protones en el núcleo, entonces se puede considerar como un dipolo. ¿Qué le va a pasar a ese dipolo? Aparte de desplazarse, se va a estar alineando con el campo eléctrico externo. Y entonces las fuerzas, los torques que se generan para que rote digamos, el vector del dipolo, que sería más o menos el vector que une la carga negativa y la positiva, o sea, los torques que generan eso y que generan que se alinee, es el cálculo que estaban haciendo en el teórico. Por eso es importante. Yo tenía una duda de la ecuación para una carga que une a un dipolo, que era la de 2 por K por D por Q dividido radio al cubo. Sí. La carga Q es digamos,
la carga que está ejerciendo el campo o es la que recibe el campo, o sea, la que se ve afectada por el campo. ¿Cuál decías? ¿La de el campo que genera un dipolo? Sí, la de 2 por K por D por Q dividido en radio al cubo. Esa Q es la carga de De la cualquiera de carga dos cargas. positiva la carga positiva del dipolo o la negativa en un valor absoluto. Claro. Ah, está. El Q por D, ese es el momento dipolar, que se define así. ¿Sí? Yo quiero usar unos minutitos que quedan al final para hacerles un comentario rapidito de uno de los ejercicios, porque habían preguntado, y yo creo que es un ejercicio capaz que les puedo dar un par de tips cómo resolverlo. Y, ¿Alguna preguntita? Hay unas preguntas sobre el ejercicio 8, 9 o 10. ¿Qué les parece si lo plantean en el foro y participamos todos? Tanto el 8 como el 9 como el 10. ¿Vos querías plantear uno de esos, Fede? Yo les quería dar unos tips para el 9. Bueno, el 9 lo dejamos y ahí va. Plantéenlo en el foro y participamos todos y lo vamos construyendo la solución. ¿Te parece? Igual voy a ver si capaz que voy a tratar de subir algún videito con algún ejercicio más. Así, ¿les parece si quedamos en eso? Hacemos algunos ejercicios más y los subimos en video. Pero no van a ser todos, así que no pidan todos, porque no vamos a subir todos. Vamos a dejar bastantes para que hagan ustedes, porque es el propósito del curso. Les voy a dar un tip nomás para el 9, ¿sí? Solo para ver si eso les encamina en el lado correcto. Ustedes tienen dos carguitas, dos esferas metálicas, no sé si me ven ahí, porque yo solo veo a Rodrigo. Dos esferas metálicas, una con carga Q1 y una con carga Q2. ¿Tá? Las ponen una cerca de la otra y se hacen una fuerza. ¿Sí? De ahí, de plantear esa fuerza, ustedes pueden sacar, esto lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, pero de plantear esa fuerza ustedes pueden sacar cuánto vale el producto Q1 por Q2. ¿Sí? Eso es lo que pueden sacar sabiendo la distancia y la fuerza. Pueden sacar cuánto vale el producto Q1 por Q2. ¿Tá? Ahora lo que dice la letra es, las ponen en contacto y las vuelven a separar. Y hacen lo mismo. ¿Sí? Y les dice, y ahora de nuevo pueden calcular el producto Q1 por Q2. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen una carguita, una esfera cargada y otra esfera cargada, metálicas, o sea que son conductoras. Cuando las tocan, ¿qué pasa? Cuando ustedes tocan dos cosas metálicas que están cargadas. La carga se tiene que distribuir igual para las dos. Como los metales son conductores, las cargas pueden reubicarse entre las dos esferas. ¿Sí? Y como las dos esferas son iguales, cuando las separe, ¿cómo van a ser las cargas de las esferas? Iguales, como dice Leila en el chat. ¿Sí? Al principio, Q1 y Q2 son distintas. Pero una vez que yo las toque y las separe, las dos esferas tienen que tener la misma carga. O sea que exactamente, el mismo módulo tiene que tener la misma carga total. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes las separen, van a tener dos esferas con la misma carga. Bueno, por eso les estoy tirando el tip. Entonces, ahora plantean la misma situación y vuelven a sacar el producto Q1 por Q2. Pero ahora Q1 por Q2 no es Q1 y Q2, ¿no? Cada una de ellas tiene Q1 más Q2 sobre 2. Si no están del todo convencidos de eso, piensen un ratito. Después de separarlas, cada una de las esferitas va a tener una carga que es Q1 más Q2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, cuando vuelven a plantear la fuerza, cuando están separadas a una cierta distancia, van a volver a sacar el producto de las dos cargas. Solo que ahora el producto no va a ser Q1 por Q2, como fue en el caso inicial, va a ser Q1 más Q2 sobre 2 al cuadrado, porque es una por la otra. Entonces ahora tienen dos situaciones de las cuales sacan dos incógnitas. Una es Q1 por Q2, la otra es Q1 más Q2 sobre 2 al cuadrado. Y entre esas dos tienen dos ecuaciones, dos incógnitas, que son Q1 y Q2, y tienen que sacar Q1 y Q2. ¿El Q1 y Q2 que me pedís es la la primera situación o la de la segunda? Exacto, el caso inicial. Por ejemplo, antes y después, que se juntaran. No, son las dos cargas antes. Ah, espera. Que la suma cuando haces Q1 más Q2 dividido 2, ¿eso también es antes de que se encuentren? No, ahí Claro. sería después, ¿o no? Esa es la carga que tiene cada una después, pero cuando digo Q1 y Q2 me estoy refiriendo a las de antes.
Está, sí, pero lo que a mí no me quedó claro es la distancia. Tipo, al principio consideramos 20 centímetros, o sea, que hay que Ujú. pasarlo a metro. Pero después, ¿consideramos 20 o 40? O sea, No. Las juntan y las separan de nuevo 20. a 20. Así Claro. que Sí, sí, sí. consideramos 20. Sí, Está, exacto. dale. Maceo, ¿Ah? vos tenías... Prueben con ese tipo, a ver si con eso les sale un poco más. Y si no, lo plantean en el foro. Maceo, a vos te quedó una pregunta. No entendí lo que explicó Federico sobre las cargas, que era Q1 más Déjame Q2 y hacer un 2 y dibujito. eso. Déjame hacer un dibujito. Dale. Yo lo hice, pero no llegué a ningún valor. O sea, no sé qué tengo mal, pero... Tenés Q1 y Q2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenés Q1 y Q2, están separados a una cierta distancia. Cuando vos calculás, tenés la fuerza y tenés la distancia en esta situación inicial. ¿Está? De esa cuenta, de saber la fuerza y la distancia, vos podés sacar el producto Q1, Q2. ¿Está? Vamos a dejarlo por acá. ¿Vos sabés cuánto vale el producto Q1 por Q2? Sí, Sí, obvio. pueden subir, obvio, Leila. ¿Sí? ¿Está? Ahora, ponen una esfera en contacto con la otra. Las cargas se redistribuyen. ¿Está? Y cuando las separan, ahora ya no valen Q1 y Q2. Ahora valen... Ven que es sobre 2 porque es separar la carga neta en dos partes iguales, básicamente. Ahora ya no tienen Q1 y Q2, sino que ahora tienen... Cada una de ellas tiene Q1 más Q2 sobre 2. ¿No? Entonces ahora de vuelta plantean la situación y de vuelta sacan el producto de las cargas. Pero ahora el producto de las cargas no es Q1 por Q2, es... Les digo que escribir ecuaciones en este formato es Cero amigable. tétrico. Es al cuadrado. ¿Está? Entonces, de la situación inicial saben cuánto vale Q1 por Q2. De la situación final saben cuánto vale Q1 más Q2 sobre 2 al cuadrado. Todo al cuadrado. Y ahora tienen dos ecuaciones y dos incógnitas. Ponen así, uno arriba del otro, tienen un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y sacan cuánto vale Q1 y Q2. Sí, ¿Más claro, Maceo? es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que no es lineal, muchas ¿no? gracias. Pero, así que van a tener que darse una maña para resolverlo, pero es sencillo igual. Bien, capaz que eso les ayuda a resolverlo entonces. Y con eso estamos medio sobre la hora, así que no sé si Rorro querés decir algo más. No, la clase que viene entonces vamos a estar tratando más temas, quizá retomamos dipolo por si surgió alguna duda, pero vamos a estar más tratando de potencial eléctrico, líneas equipotenciales, capacitores y demás, y vamos a subir algún video. Bueno, cualquier cosa, entonces nos seguimos hablando por los foros, me gustaría que sigan participando. Si algún estudiante... Nos pueden escribir también, nos pueden no. escribir algún mail. Si tienen una pregunta muy particular que saben que solo nosotros la podemos responder, nos pueden escribir. Pero traten de ponerlo en el foro, hagan el esfuerzo de ponerlo en el foro, porque su duda capaz que también les sirve a alguien más. Entonces, si ustedes nos la mandan solo a nosotros y queda en un mail personal, el resto no se puede beneficiar de eso. Sí, incluso yo estoy abierto, yo estoy yendo a facultades, si ustedes tienen algún práctico de algo que sé que tienen y quieren hacer alguna pregunta presencial para tener el pizarrón y eso, no hay problema, siempre y cuando sean grupos pequeños para respetar un poco las normas. O sea, no más de 4 personas, capaz. Por vez, ¿no? Pero pueden consultarme y... Yo en realidad bueno, depende un poco de las necesidades, pero me escriben y coordinamos un día, porque yo en realidad voy como 3 veces por semana, estoy yendo a facultad.
Bueno, si no queda otra... Quedamos con eso y nosotros hablo con Ana Clara y entre Ana Clara y yo le subimos capaz que uno o dos ejercicios más del práctico en forma de video a YouTube. Así tienen algo más con lo que apoyarse. ¿Les parece? Pero ven que ya tenemos, en clase tenemos 2 ejercicios resueltos. Es más, en el teórico de la tarde, si miran el video que está disponible también, de la mañana, perdón, si miran el disponible, tienen el del Axón hecho también. Ahora ya tienen lo necesario para resolver y si plantean alguno en el foro, o sea, básicamente van a tener todos los ejercicios. Sí. Confíen en nosotros de que no les va a faltar. ¿Está? Bueno, que pasen bien, nos vemos la próxima. Nos vemos. Que voy a dejar de grabar.